Buenas noches, profesora. El presente video es para desarrollar el examen oral. La primera pregunta es: explique la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es aquella obligación que tiene un sujeto en cuanto a las demás personas. Como ejemplo, una persona que le dé muerte a otra, eso emana una responsabilidad. Si bien es cierto, las responsabilidades se clasifican como por lo menos la responsabilidad contractual y las responsabilidades extracontractuales. Una responsabilidad nace en cuanto a un contrato, ya que es una obligación que se hace entre las partes y la misma se debe cumplir. En mi criterio y en mi punto de vista, una responsabilidad nos enmarca lo que es todo en la sociedad, por cuanto indiferentemente la acción que nosotros desarrollemos, la misma debe ser acatada y cumplida con respecto a las normas que en su momento se están rigiendo. En cuanto a la segunda pregunta, que es explique el daño moral y en qué consiste, el daño moral es aquel que se ocasiona a una persona. Se puede decir que el daño que se le ocasione espiritual o psicológico al mismo. ¿Por qué pienso que es debido a que cuando nosotros hacemos un daño patrimonial, nosotros podemos cumplir económicamente o resarcir ese daño económicamente, pero en cuanto a lo que es el daño moral, para muchos legisladores tienen un punto de vista que el mismo no puede ser indemnizado por cuanto no es fácil tomar en cuenta o saber la cantidad del daño que se ha ocasionado a esa persona. ¿Por qué se dice así? Incluso los legisladores dicen que queda a criterio del juez en cuanto al momento de tomar una decisión de cómo debe él, se diría, de cómo él puede ejemplificar o calcular el tipo de daño en cuanto si se debe indemnizar. ¿Por qué digo esto? Debido a que, si, como ya lo dije, los legisladores dicen que el daño no puede ser indemnizado, el daño moral, unos piensan que sí, y que económicamente, cuando se le da un ejemplo, cuando se le da muerte a una persona, no es que se pague con el mismo hecho, sino que se hace una suma, una cuantía, un cálculo, y que con ese dinero se va a indemnizar de una manera ese daño ocasionado. La tercera pregunta es la clase de obligación. La clasificación de obligación en cuanto a la obligación mancomunada y la obligación condicional. La obligación mancomunada, para que ésta se constituya, es que existe una pluralidad entre las partes. ¿Qué se quiere decir que existe una pluralidad entre las partes? Si bien es cierto que hayan varios acreedores o varios deudores. En mi punto de vista, necesariamente la obligación mancomunada no es exigible en cuanto a en todos los acreedores o los deudores. ¿Por qué lo digo así? Porque si existen 3 acreedores y un deudor, un acreedor no puede exigirle al deudor que le pague o indemnice la obligación en cuanto a los 3 acreedores. Cada quien exige su parte, y viceversa en cuanto al deudor. La obligación condicional, para que se pueda materializar, es que exista lo que es en el caso que tenga que ser en un caso incierto o a futuro. En cuanto a la cuarta pregunta, que explica la obligación oblicua y sus condiciones, la obligación oblicua es aquella potestad o facultad que le da el Estado al acreedor para ejercer una obligación si el deudor, por dolo o por culpa, no cumple con la obligación del mismo, y así está disminuyendo su patrimonio. Este se encuentra tipificado en el artículo 1278 del Código Civil. Y en las condiciones está la relativa al deudor, relativo al acreedor y relativo al crédito. Relativo al deudor es aquella que no necesariamente se tiene que constituir en mora en relación al deudor. En relación al acreedor es
que el interés por parte del acreedor, y en relación al crédito tiene que ser líquido para que así se pueda constituir. Esto